Hola chicos, les damos la bienvenida a este video. También queremos dar la bienvenida a Kelly Álvarez Pincadena, quien nos Arlet. estará, Arlet, quien nos estará acompañando en este video y nos brindará información valiosa para este tema que es del bullying. También mencionarles que es CEO de Miss Arlet, Centro de Psicopedagogía. También profesora en la Universidad San Francisco de Quito, en la Universidad de las Américas y en la Universidad SEC. También es magíster en intervención clínica y magíster en psicopedagogía. Así que te damos la bienvenida, muchísimas gracias por esta información que nos vas a brindar y todo el espacio está abierto para ti. Bueno, qué gusto. Más bien yo quisiera que esto se haga como un poquito un conversatorio, ¿no? Como hablarles de estos cuestionamientos que ustedes pueden tener frente al bullying. Creo que esta palabra del bullying tiene como mucho, si tú le dices a alguien, a una persona adulta, te dice como que es que esto es nuevo. En mis tiempos no había bullying, ¿no? Y es interesante porque sí habían, solo se llamaban como distintos. Entonces el bullying viene de un sustantivo que es bully, que es como matón o abusador, ¿no? Entonces este término se utiliza para describir este comportamiento como repetitivo de una persona que es un poco más débil con esta intención de causarle daño, ¿no? Ya sea físico, emocional o psicológico. No se sabe realmente cuál es el origen exacto de esta palabra, pero se dice que viene de un término holandés que se llama boy, que significa amigo o compañero, pero se utilizaba justamente para decir a estas personas que tenían una actitud como amenazante frente hacia los demás, ¿no? Entonces eso como un poquito de lo que es el bullying. No sé, más bien, como cuéntenme un poquito qué quisieran saber de esto. Muy bien, como igual te había dado un poquito de las preguntas al inicio, antes, previo a la charla, quería saber como que más o menos en cuanto a ti como profesional, qué tipo de casos te han llegado, tal vez cuáles han sido los más fuertes que tal vez has tenido o a qué situaciones te has tenido que enfrentar también como profesional y qué has visto también que las víctimas de bullying se han tenido que enfrentar. Yo creo que es importante como salirnos un poquito de los libros, o sea, y esto me refiero a como la persona que tiene bullying tiene baja autoestima, ¿no es cierto? La persona que tiene bullying tiene dolor de cabeza, entonces es como salirnos un poquito de esa teoría como para sentarnos al paciente. Aunque el bullying se llame así, o sea, como cada persona lo vive distinto. ¿Y qué me ha pasado? O sea, que realmente ahora, y te doy los dos lados, ¿no? Sí, en efecto, no sé qué está pasando como en los entornos escolares, pero sí siento esto de que hay mucha más crueldad en estos actos ahora que antes. Y desde niños como mucho más chiquitos, que realmente como digo, no entiendo cómo construyen esto o sea, utilizan esta planificación y todas estas funciones ejecutivas para hacer algo como esto cuando podría redirigirse como de buena manera, ¿no? Entonces yo te cuento de un plan en donde hicieron un plan para que ella se caiga, para coger la calculadora y ahogarla a la calculadora y devolverle a la maleta y digo como, wow, o sea, es un montón de planificación para una sola acción, ¿no? Y por el otro lado también te podría decir que ahora estamos viviendo esta parte de la tolerancia a la frustración como de este tamaño. Y es loco porque ha cambiado todo de muchas maneras. Entonces, si tú le dices algo a un estudiante, ya es bullying. Le dices algo que no le gusta, ya es bullying. Entonces, te doy de los dos lados. O sea, sí, en efecto, estamos viviendo temas de bullying súper fuertes y lo hemos visto desde maestros hacia estudiantes, de estudiantes, de estudiantes, pero también como esta parte estoy viendo un montón de esta parte de ciberacoso también. Pero también es entender esta parte de que ahora es como realmente todo me molesta, todo es malo para mí, como no nos avisaste con 2 semanas de anticipación la tarea, entonces es porque la profesora nos quiere hacer mal, el profesor nos quiere hacer mal. Entonces realmente como estamos viendo desde los dos lados. Sí hay correlaciones, o sea, como por ejemplo con la baja autoestima y esta posibilidad de que puedas como ser víctima de bullying.
Es como, por ejemplo, te diría, como saltándome un poquito en esto solo para darte este fun fact de los narcisistas. Cuando a los narcisistas les hacen estudios, les dicen como elige a tu mejor víctima. Y eligen, o sea, realmente como tienen la capacidad de elegir al más débil, ¿no es cierto? Con baja autoestima, que siempre como es súper complaciente. Y tú dices como, ¿cómo ven eso? ¿No? Entonces, sí, hay una correlación entre, ¿no? Como esta baja autoestima y estas personas que pueden como molestar por esta búsqueda como de sentirse como más fuerte frente a los demás, pero no es la causa. Entonces, significaría que todas las personas que tienen baja autoestima deberían vivir bullying. No, no, o sea, como no, no me parece realmente esa como la respuesta. ¿Qué he visto yo como en mi práctica? Últimamente me han tocado casos de altas capacidades. Y es súper loco, porque de hecho les molesta que no tomen, les hacen bullying porque no van a fiestas, les hacen bullying porque juegan ajedrez. Y digo como, qué fuerte lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque solo es, hacen cosas distintas. ¿Y qué es lo que pasa con estos niños de altas capacidades? Es que mentalmente están como mucho más de arriba que su edad cronológica. Entonces lo que se hace es como hacer que tengan como multiedad, ¿no? O sea, que puedan compartir con niños como más grandes a veces. Pero a veces hay niños que pasan desapercibidos porque les da vergüenza alzar la mano porque sí saben la respuesta. Y eso también es un problema. Y por eso también como que les molestan. Es súper interesante. Entonces, de los dos lados. Creo que ese es un caso, uno de los casos que he estado viviendo como ahorita. Y otro es de un chiquito que es morenito, tiene su piel morenita y le hacen cosas muy feas, le dicen cosas muy feas, ¿no? Es como, pero báñate, pero es que es el negro, ¿no? Que puede funcionar como un chiste cuando estás más grande, pero aún así no me parece como justificado. Creo que hemos normalizado mucho esta parte de el, esta molestada, ¿no? Como que hay un límite y tiene que haber un límite también frente a esas molestadas. Y un último caso que te puedo contar es de una nena que es de China y se pasó a vivir acá, al Ecuador. Y pasa que ella no puede hablar español ni inglés, solo habla chino. Entonces, todo el mundo se comunica con ella con el celular. Y bueno, le trajeron a sesión y yo le dije como yo no hablo chino, hablo inglés. Y me dijo como no importa con el celular cómo podría hacerlo. Entonces empezamos a tener esta conversación y me decía que los niños le empezaron a molestar, a decirle que abra los ojos. Y que había una niña que, porque como ella no podía defenderse, como le quitó la diadema y se fue corriendo y ahora ella se escondía debajo de las mesas. Y es interesante porque todas las intervenciones están hechas para las víctimas, no para los victimarios. ¿Por qué no? O sea, como que a mí me parece interesante cómo comprendemos el bullying desde, ay, o sea, como si todos estos efectos que ha tenido en ella a nivel emocional, a nivel físico, a nivel académico, a nivel social, ¿no es cierto? Tiene baja autoestima, tiene sentimientos de soledad, tiene dolor de cabeza, tiene problemas estomacales, no se puede concentrar, no, ya no se divierte como antes, no quiere salir con los amigos, no quiere hacer extracurriculares, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no nos enfocamos en esos bullies? ¿No? O sea, en estas personas que están causando daño a otras. ¿Por qué quisieras causar daño a otra persona? Pero siempre quien termina en terapia son las víctimas. Bueno, y también ahorita de lo que entramos a esto de los que hacen bullying. No sé, ¿tú qué piensas de lo que estábamos haciendo unas investigaciones? Nos sale ahí una parte en la que decía que el consumo del tabaco, droga, el alcohol y cualquier sustancia a estas edades como que les hace como que más propensos o como que buscar desestresarse haciendo bullying a los estudiantes. Entonces, no sé, desde tu experiencia, si es que esto es como que un poco llevado a la práctica o es como que una consecuencia de, sino que no sé si me di a explicar, o sea, es como que más, Sí. a veces eso le conlleva. Y sabes que no hay muchos estudios que hablan sobre cuáles son como o sea, qué le hace a un bully bully, si es que es tu pregunta.
Pero sí se ve que estos factores de riesgo, como los que tú estás mencionando ahorita, influyen en este comportamiento. Pero yo te quiero hacer pensar en una cosa. ¿Has oído esta frase, somos víctimas de víctimas? Sí, ¿Sí? sí, Ya, esta parte de somos víctimas de víctimas habla de que esta persona que está haciendo este bully, ¿no es cierto? Como que está replicando un comportamiento que ya aprendió, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si la única manera de como desfogar esa ira que tiene es pegando, ¿no? Y es interesante porque esa persona que se siente como grande frente a otra, en algún momento se siente pequeña, ¿no es cierto? Como un papá que te pega, por ejemplo. O un papá que viene borracho y está como, viene y solo como te da con la correa. Entonces dices como, yo empiezo a replicar estas cosas. Es interesante porque yo empatizo mucho con los bullies. Y empatizar no significa esta parte ay, pobrecito, como cómo le pegas, ¿no? Como al amigo, pobrecito. No, no, no. Sino esta empatía de también está siendo una víctima y de dónde está viniendo, por qué quieres hacer daño o qué me quieres comunicar con eso que tú estás haciendo como que en este momento. Porque solo es como un placer inmediato, ¿no? Es como una satisfacción de como ya, como se me fue y esto me hace pertenecer. Pero ¿por qué busco pertenecer? ¿Por qué quieres pertenecer al grupo de los bullies? ¿Por qué es importante esto para ti, no? Y yo siempre he intentado enfocarme un poquito en esta parte de tratar con los victimarios. Pero normalmente siempre me pasa lo mismo. Siempre llegan solo las víctimas. Muy pocas veces vienen los victimarios a decir como, chuta, perdón. Yo tengo ahorita una paciente adulta que exitosísima en la vida profesional, pero ella siente que no se merece nada, porque todo el tiempo y toda su escuela, ella hizo esto o es tan exitosa, porque me dices que yo les voy a dar en la cara a todos los que se burlaban de mí. Y claro, es como que incluso perdió su norte, porque ya no le veo motivada realmente en su vida, en sus cosas, sino es como les voy a probar que yo sí valía la pena, ¿no? Entonces, es muy fuerte esto porque te construye. ¿Sabían ustedes que las memorias en el periodo adolescente, o sea, la memoria a largo plazo en el periodo adolescente como es más sensible? Entonces quiere decir que guardas como muchas más memorias como de tu adolescencia, más que en la niñez, incluso. ¿Ustedes se imaginan como vivir toda su adolescencia diciendo como, no, pero no te sientes ahí porque está contaminado? Pero es que tú no puedes. Es que las mujercitas no lo logran. Entonces empiezas a construir, ¿no? Un montón de cosas y empiezas a crecer con esto. Entonces tú me preguntas cuáles son las consecuencias. Esas son las consecuencias. Son personas que están mimetizadas, o sea, les digo mimetizadas, así como los camaleones, en personas exitosas. Por eso nunca nadie se pregunta o como nadie nunca se da cuenta que han sido víctimas de bullying. Pero algunas están así, ¿no? Como están escondidas frente a esto, como yo quiero merecerme todo esto que no tuve cuando yo estaba como más pequeña, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Y les puedo contar como una autorrevelación pequeña. Yo viví en Estados Unidos 2 años y medio, pero ahí yo no podía como ejercer mi carrera, entonces obviamente estaba haciendo como algo no relacionado con mi carrera. Y vivir de primera mano el racismo, o sea, como esta parte de no eres gringa, solo como aquí le hacemos caso a los gringos, es muy fuerte porque tú dices como, nunca piensas vivir como un bullying así, o un acoso en otro país. Pero es como esta parte del rechazo que sientes, a pesar de que era como yo ya adulta, decía que qué loco, o sea, porque igual se siente feo. No me imagino un niño. No me imagino un niño que le dices como no te sientes acalado. O no me imagino un niño que encuentra sus cuadernos en la basura. O que tiene miedo de comer. O sea, ustedes se imaginan todo lo que hace en tu cerebro, todos estos mecanismos de defensa. Y todos estos niños no hablan. No les dicen hasta que algo muy grave pasa y dicen como, es que he estado viviendo bullying, ¿no? Entonces, eso les puedo contar.
Ya, también te tengo tal vez otra pregunta que viene más relacionada igual a los bullies. Em, bueno, en cuanto igual a mi experiencia y de lo que hemos podido un poquito indagar en este tema, se suelen, o sea, los profesores para prevenir este tipo de cosas no suelen reconocer a los bullies, porque normalmente o en la mayoría de los casos, este tipo de personas son buenos estudiantes, tienen un buen nivel académico, se desenvuelven muy bien en todo el ámbito estudiantil. Entonces, a los profesores también les cuesta como igual reconocer eso de los estudiantes que están haciendo bullying. Entonces, no sé si nos podrías ayudar como que a algo un poquito más allá de cómo reconocer o cómo poder ver, identificar a estas personas que están causando algún conflicto en otros estudiantes. A ver, yo lo que primero te diría ahí es intervenciones grupales. Siempre es importante como hacer esta parte de intervenciones grupales para ver cómo está el grupo, porque ahí no puedes fingir, ¿no? Es como que haces como actividades como de team building y ves cómo está como el grupo cohesionado, entonces ahí obviamente te vas a dar cuenta que no va a fingir. Pero me hiciste acuerdo mucho a este término que se llama efecto halo. ¿Han escuchado? Que es esta parte de cómo dar mejores atributos o características a la persona por cómo se ve. Entonces nos pasa a nosotros siempre, tampoco, no te cruzas, y esto en parte como de prejuicio, no te cruzas la calle cuando ves a una persona con terno, pero sí te cruzas la calle cuando ves a alguien que no está, eh, quiero ser muy cuidadosa con lo que voy a decir, como que no está con terno, puede ser, ¿no? Entonces, obviamente como bajan sus defensas y nadie les cree. Y lo primero es que como maestros también, y te lo digo porque también he sido maestra, es que es difícil, porque uno no puede hablar con los estudiantes directamente. Tienes que seguir una ruta y protocolo. Entonces, por más que tú reconozcas algo, tú tienes que derivarlo al DS y el DS es quien te tiene que decir, ay, bueno, chicos, y vamos a hablar de la amistad y vamos a hablar de lo importante que es esto, ¿no es cierto? Entonces, aún así como los reconozcas, no hay mucho que puedas hacer, o sea, como en términos de tú como profesional, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando ya llegan a cada sesión, como que a este escritorio, ya ha pasado mucho tiempo, ya el caso está grave, ya te llamaron del colegio, ¿no es cierto? Como ya hay un montón de cosas ahí atrás, entonces recién llegaron de nosotros. ¿Qué puedes como ver en estas cosas? Yo siempre me gusta como manejarlo en términos generales, en esta parte de no es aceptable los comportamientos agresivos, siempre puedas avisar, ¿no es cierto? Como si algo te pasa, siempre yéndome desde lo macro, ¿no? Hablemos de la empatía, hablemos de todos cómo llevarnos bien, hablemos de las víctimas, ¿no es cierto? De los victimarios, hablemos de la manipulación, pero es difícil. De hecho, ¿sabes qué? Me hiciste de acuerdo que has escuchado esto del school shooting, de los chicos que van a las escuelas y disparan en Estados Unidos. De hecho, hay muy pocos estudios frente a esto porque se suicidan después de haberlo hecho. Entonces, obviamente, como no saben cuáles son los factores que influyeron para esto, lo que se dieron cuenta es que entrevistando a la familia tenían un montón de factores de riesgo que les hubieran sido factores como predisponentes, ¿no? Como para tener este tipo de reacciones. Pero yo cuidaría más bien, si tú me dirías qué intervención haría yo cuidaría más bien yo intervendría con los victimarios más que con las víctimas. A las víctimas para que ya no se dejen, ¿no es cierto? Pero también esto es complicado porque tú les dices como que, claro, pon límites y ponen límites, pero no, es que ahora está desafiante, porque ahora como ya responde, ¿no? Entonces, cada uno tiene como sus grises. Entonces es complicado como trabajarlo desde el lado terapéutico, es más fácil, pero aún así, como tú lo trabajas en sesiones dentro de terapia, como la clave del éxito de tu terapia es que puedas utilizarlo fuera de la sesión. O sea, que él pueda ser capaz de
utilizar esos aprendizajes fuera de la sesión. Eso. Ya, también, bueno, ya podemos ir finalizando tal vez con esta pregunta. Se me surgió igual una duda en cuanto a esto. ¿Cómo podría ser como la reintegración de las víctimas de bullying y también de los victimarios? Porque como también hiciste énfasis, pues obviamente tal vez solo nos enfocamos en las víctimas y no hablamos también de los agresores. Entonces, ¿cómo puede ser la reintegración, obviamente, después de un proceso terapéutico a aulas nuevamente? Pues obviamente, al menos creería yo, en las víctimas quedan como que un poquito más de secuelas en cuanto a este tipo de situaciones, tal vez algún temor con ciertos compañeros, a exponerse a ciertas cosas. Igual en el ámbito educativo también se vuelven tal vez personas como que un poquito con temor, que les cuesta como expresarse, participar más en clases y cosas así. Después de ya haber recibido la terapia correspondiente y de haber como tratado ya este tema, cómo estas personas, tanto los bullies como los que son víctimas, cómo son reintegrados nuevamente a las aulas, cómo pueden ser reintegrados. Bueno, hay opciones como cambiar de colegio y cosas así, pero si no hubiera la opción, yo que sé, en casos extremos, si por A o B situación la víctima o el victimario tiene que reintegrarse, volver a reintegrarse en el mismo grupo, en el mismo círculo social, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo se podría trabajar? O sea, tienes que ir de la mano con el DES, porque ellos son quienes van a tener que supervisar que esta persona como esté bien. O sea, yo lo único que te puedo decir es como le das las herramientas al paciente para avisar si es que algo pasa, eh, poner un límite, no como no quiero esto y estar siempre en un lugar visible, o sea, darle como todos estos factores como mm, que tú puedas conocer, pero tendrías que estar ahí para realmente como poder hacer algo. Y me suena muy interesante esta palabra que tú dices de la reintegración de las víctimas, porque es como, no se salen, ya, como no se desintegran siempre. Muchas de ellas como siguen ahí mientras siguen en sesiones, entonces ahora es como que cada día van intentando como algo nuevo para aprender frente a esto. Y no siempre el cambiarles de colegio es una opción para ellos, ¿no? Date cuenta que estamos hablando de un bullying desde una perspectiva de factores socioeconómicos altos que tienen la capacidad de venir a una psicóloga, ¿no? ¿Qué pasa cuando no? Entonces, ahí no hay ni reintegración ni herramientas, solo es una persona que o se vuelve un poco agresiva para poder defenderse o se vuelve súper introvertido. Y la tasa de índice de suicidio por bullying es súper alta por todas las cosas fuertes que se dicen. Tú imagínate a un adolescente que está teniendo como problemas en su casa, que le diga como, sí, capaz, lo mejor es que no vivas. Capaz y el mundo estaría como mejor sin ti. Entonces sí, hay mucho de qué hablar de este tema del bullying. Ya creería que con eso estaría abarcado la mayoría, ¿no? Entonces, Kelly, te damos mucha, bueno, ¿cómo decirte? La verdad es que nos abriste mucho la mente, incluso a nosotras que ya hemos estado investigando un poco de esto, pero no lo tomamos desde esta perspectiva ahorita que puede haber estos dos casos. Entonces, te agradecemos mucho y esperamos tenerte si es que se vuelve a dar la oportunidad, en tenerte en otra intervención sobre este tema, y esto también nos va a permitir llegar a los estudiantes y hacerles crear conciencia de que el hacer bullying o ser víctima de bullying no es nada bueno. Entonces, muchísimas gracias, Kelly, y nada, pues muy, muy agradecidas contigo. Con mucho gusto.